Crear contenido para Instagram Stories es excelente y genera muchísima interacción con muchos de tus usuarios, así como otros que no te siguen. Y hay ocasiones en las que invertimos bastante tiempo en crear un contenido visualmente atractivo para todos. Y a veces da muchísimo coraje que hagas algo muy bonito y que no muchas personas lo vean. Pero no te preocupes, con la utilización de hashtags podrás exponenciar el alcance de tus Instagram Stories y de tu contenido para que más personas lo disfruten. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Simple Marketing, el lugar donde explico todo sobre el marketing de una manera simple y sencilla. Utilizar hashtags en tus Instagram Stories es la manera perfecta de exponenciar tu contenido. A continuación te voy a dejar unos consejos de lo que debes y no debes hacer al utilizarlos. En el video que les dejo aquí arriba les explico qué es un hashtag, cómo funcionan, para qué los debes utilizar y cómo específicamente seleccionarlos cuando estás hablando de Instagram Post. En el caso de las historias de Instagram es algo muy diferente. En este video te voy a dejar qué hashtags utilizar para tu contenido, cuántos hashtags utilizar y la diferencia entre los hashtags que están en sticker, así como los que están en caja de texto. A diferencia de los consejos del video anterior donde hablo que necesitas encontrar hashtags que no desaparezcan tan rápido, porque la idea es de que tu contenido permanezca mucho tiempo en Instagram, en el caso de las historias nos enfrentamos a que tu contenido desaparece en tan solo 24 horas. Y es por esta razón que tus hashtags deben buscar exponenciar lo máximo posible ese contenido. Si utilizamos un hashtag muy específico y de nicho, en esa ventana de 24 horas es muy probable que prácticamente nadie te vea. En el caso contrario, cuando utilizas uno con muchísima audiencia, es muy probable que de todos esos que están viendo ese contenido pueda llegar alguno que le interese el tuyo. Para esto, busca un hashtag que sea de pocas palabras o de una de ser posible y que sea muy general de tu audiencia y de tu segmento. Por ejemplo, si estamos hablando de marketing en redes sociales, hablaríamos uno que diga marketing o redes sociales y eso es perfecto. En otro caso, si tu negocio, por ejemplo, es una mueblería, no pongas el nombre de tu empresa o el de tus muebles, sino utiliza hashtags muy genéricos como muebles, carpintería, diseño de interiores. Una de las pocas excepciones para esta regla es en el caso de que estés, por ejemplo, en un evento. Si tú vas a una conferencia de negocios y está hablando justamente el ponente y menciona un hashtag para todos, entonces tu contenido debería de ser ese que es el brandeado de ese evento para que esas personas de nicho lo encuentren. De otra forma se vuelve prácticamente irrelevante para los demás que lo vayan encontrando. Ahora, ya teniendo seleccionados tus hashtags, ¿dónde los vas a colocar y qué herramientas tienes para hacerlo? Existen dos posibilidades como comenté anteriormente. Una es los stickers y la otra es las cajas de texto. Puedes utilizar ambas y aquí te explico cómo. En el caso de que selecciones un sticker, es muy sencillo el procedimiento. Ve a tu Instagram y abre la sección de historias. Una vez que subas el contenido o grabes el contenido a subir, selecciona el botón pequeño de la cara y de esa forma tú vas a poder encontrar todos los diferentes stickers que puedes incluir dentro de tu publicación. Ahí verás el que dice etiquetas o hashtag. Escribe lo que tú quieras y listo, ya tienes un hashtag que le puedes dar clic y que te va a mandar a un lugar de búsqueda de ese mismo contenido. En el caso que quieras meter tus hashtags en las cajas de texto, es muy sencillo, solamente pon el símbolo de hashtag, escribe los hashtags que tú quieras y asegúrate antes de darle siguiente que vayas viendo que se vaya subrayando tu hashtag. Si no está subrayado significa que no tiene un hipervínculo y que no va a llegar a un término de búsqueda alguno, lo que significa que este hashtag que estás utilizando no sirve para nada. Ahora, no porque te permita agregar muchísimos hashtags significa que los debas utilizar. De hecho, en esta sección solamente te van a contabilizar los primeros 3 para los términos de búsqueda. Así que los que escribas después básicamente no te van a servir de nada. Esta opción es muy buena dado que te permite agregar más de un hashtag. En el caso de los stickers se ven muy bonito, pero solamente puedes agregar uno. Y si tú le seleccionas de nuevo todo el proceso para volver a incluir otro, lo único que va a hacer es abrirte el que estabas utilizando y se va a escribir sobre lo que ya tenías puesto. Ahora, muchos de ustedes se habrán dado cuenta que puedes hacer muchísimo tema de edición dentro de los Instagram Stories, al grado en el que puedes seleccionar el color de tu texto y cambiarlo a uno parecido que esté dentro de la imagen, de manera que es mucho más fácil esconderlo y ubicarlo sutilmente dentro de alguna parte de la historia. Esto lo hacían mucho las personas porque de esa manera no se veía y se contaminaba visualmente su historia, pero Instagram ya se dio cuenta que la gente lo estaba utilizando y que básicamente esos hashtags ni siquiera se podían darle clic ni ver
Entonces ya no te los están validando para que te cuenten en el motor de búsqueda y por ende no te van a servir. Entonces asegúrate que sean visibles y que la gente les pueda dar clic. Aquí les voy a dejar un consejo. Cuando estén subiendo historias, muy poca gente quiere ver millones de puntitos de historias seguidas y seguidas y seguidas, dado que significa que para que tú puedas ver todo lo que en realidad te quieren decir, tienes que dedicarle muchísimo tiempo y ver todas las historias. En el tema de resultados y de motores de búsqueda de Instagram, esto no funciona así. Si tienes muchas historias con muchos hashtags, Instagram solito va a determinar con su algoritmo cuál historia va a ver cada persona que esté buscándolo. Entonces concéntrate que la historia que utilices sea la adecuada para ese contenido y que en realidad cuentes toda la historia posible para enganchar a las personas y que vayan a visitarte a tu perfil. Como último consejo, y si quieren todavía aprovechar más herramientas de Instagram para darle más visibilidad a sus historias, utilicen el botón de localización. Este, al colocarlo, va a agregar un nuevo motor de búsqueda vinculado a su historia, de manera que la gente que busque ese lugar en específico también van a aparecer ustedes. Entonces se vuelve como un hashtag extra, como ese bonus que necesitan. Para que tú puedas utilizar de mejor manera la herramienta de localización, siempre busca ser lo más específico posible en la ubicación. Y esto es porque Instagram y su algoritmo ubican perfectamente una ubicación muy puntual dentro del mapa. Ejemplo, si yo elijo una calle puntual en el mapa de la Ciudad de México, Instagram va a detectar que esa calle pertenece a una colonia, que esa colonia está dentro de una ciudad, que esa ciudad pertenece a un país, y de esa manera cuando la gente busque, por ejemplo, México, va a salir probablemente también mi publicación. Así que ya sea que busquen por el número de calle, la colonia, la ciudad o el país, voy a aparecerles yo. Y último de los consejos es que utilices las menciones. Cuando tú mencionas a alguien dentro de una publicación, ya sea el negocio con el que te quieres comunicar, tu cliente, a un amigo o simplemente un colaborador de ese contenido, les va a llegar una notificación directamente a su Instagram, van a ver tu post y muy probablemente incluso puedan compartirlo directamente a sus redes. De esta forma, te aseguras de exponenciar lo más posible las posibilidades de Instagram para llegar a más personas, no solamente tus seguidores, los que te pueden encontrar, sino incluso también los que siguen a otras personas. Listo, ya con esto tienes todas las herramientas para que tus historias de Instagram sean mucho más efectivas y puedas llegar a más audiencia. Si tienes alguna duda de lo que platicamos, déjala en los comentarios de manera que pueda resolvértela ahí mismo o a través de un video. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete al canal para que puedas estar recibiendo las notificaciones cada vez que suba contenido de este tipo. Amigos, muchas gracias. Mi nombre es Joaco Baena Q. Esto fue Simple Marketing y nos vemos en el siguiente video.